Buenos días, estamos en la ciudad de Paso de la Patria y esto es Hospitales Argentinos. Cuando vos ingresás al hospital sabés que tenés el servicio de cardiología, psiquiatría, tenés clínica general, ginecología, psicología. Todos esos servicios están activos en este momento en este hospital que es el Hospital Simonetti. Al ingreso al hospital, apenas ingresa el paciente, va a encontrarse juntamente con la ventanilla y ahí está una persona que guía al paciente en definitiva para ver cuáles son los servicios que van a actuar. Y ahí tenemos a Marta. Marta es la que está encargada de guiar al paciente apenas ingresa. ¿Cómo estás, Marta? Hola, bien, ¿cómo está, doctor? En su primera etapa, lo primero que encuentra el paciente ambulatorio es a Marta. Marta, ¿cuáles son los mayores problemas para tener un paciente ambulatorio cuando ingresa? Bueno, lo primero que preguntan es el médico de guardia. O sea, lo primero que pregunta la gente quién está de guardia. Y de ahí a esperar a que empiece el consultorio el médico, que arranca a las 8:30 de la mañana, que arranca con consultorio. Generalmente muchos problemas para atenderse no tienen. El tema es esperar nada más, aguardar el turno. Pero generalmente se le trata de organizar bien, o si vienen por pedidos de turnos también. ¿Qué pasa cuando el paciente se queja de la mucha espera o cuando cree el paciente que ya debería haber entrado a la consulta? Y uno trata de explicarle, por ejemplo, a veces el médico termina su guardia y hace consultorio esperando la guardia siguiente. A veces las guardias nocturnas son movidas, o sea que el médico no es que empieza la noche y descansa. Hay a veces que el médico está hasta altas horas, por lo menos uno trata de cuidar eso el médico, que no descansó bien a la noche y que si no es muy urgente para la atención se le hace esperar al paciente. Perfecto, es importante entender que en la demanda espontánea es otro tipo de patología que puede asimilar una espera, no es así un código rojo. Gracias, Marta. Y bueno, la primera atención del hospital cuando ingresa el paciente es Marta. Bueno, seguimos en el Hospital Eduardo Simonetti y vamos a hablar un poquito de cómo ingresa el paciente. El paciente puede llamar en su domicilio y va a la ambulancia a buscarlo cuando se considere con una patología que ingresa dentro de la urgencia y de la emergencia, no en lo que es demanda espontánea o consultorio externo. Cuando ingresa el paciente, ingresa obviamente con la ambulancia del que ingresa, el que había llamado, o puede ingresar ambulatoriamente caminando. Apenas ingresa al hospital se encuentra con el servicio de enfermería. ¿Qué contamos con el servicio de enfermería? 2 enfermeros activos todo el tiempo y contamos también con vacunatorio. Vamos a hablar con una de las enfermeras que recibe el paciente en prehospitalario. ¿Qué tal, Mariela? Buenos días. Sí, como dijo usted, enfermería cuenta con 2 enfermeros activos por guardia, son 3 guardias. Sí, vienen 3 turnos. ¿Cómo llega el paciente, Mariela? ¿Llega el paciente pidiendo una consulta médica? ¿Llega el paciente cuando llega en ambulancia? En caso que llegue en ambulancia, ¿cómo ingresa el paciente? Bueno, el paciente siempre
como usted dice, se recibe un llamado de un domicilio, se procede, por supuesto, a verificar si es urgencia, acude a la ambulancia con un chofer y su enfermero. Bueno, es importante ver cómo ingresa ese paciente. Si ingresa en ambulancia por un accidente de tránsito, tenemos que ver cómo va a ingresar empaquetado el paciente. ¿Qué significa empaquetado, Mariela, cuando ingresa con la tabla, collar? El paciente ingresa, por supuesto, asistido por el enfermero. A un paciente, como sabemos, en emergencia, más si en caso de accidente, se procede como primera medida, colocación de tabla y collar. Son las medidas principales. Por supuesto, el enfermero levanta con la ayuda del paciente, con la ayuda del chofer, y en la ambulancia se procede al control de todos los signos vitales, entre ellos ETA, frecuencia cardíaca, saturación, y por supuesto, si el paciente está consciente o no consciente, y también principalmente mirar alguna herida o visible. Perfecto. Tenemos que ver que estamos en una ciudad que es balnearia. Paso de la Patria es una ciudad que tiene la fiesta de la pesca y hay algunas patologías que son muy frecuentes en las ciudades balnearias y de pesca. ¿Qué notás vos como enfermera que ingresa mucho acá en Paso de la Patria? Patología muy frecuente acá. Y patologías muy frecuentes, en primer lugar, es debido al cambio de clima. El paciente siempre ingresa, ya sea con una alergia, ya sea debido al clima, o muchas veces es una localidad muy, de una zona donde hay muchas plantas, principalmente el mango. Y después los anzuelos que vienen en las manos, ¿qué suele pasar? Pesca y todo verano, en realidad ese es todo el año. El famoso paciente que ingresa con el anzuelo, somos prácticamente expertos en sacar anzuelo. En una de las verificaciones desde el ministerio, una vez nos preguntan qué hace el alicate dentro de lo que estaba nuestros elementos de trabajo y insumo de trabajo, y bueno, para nosotros eso es algo fundamental. Mira, disculpa, seguías hablando. Es interesante ver cómo se hace el triage del paciente. ¿Qué es el triage? Cuando un paciente ingresa, tenemos códigos de atención de pacientes. Eso tiene que saber la gente, porque por ahí algunos se enojan. Hay pacientes que salen enojados del hospital porque no se les atiende enseguida. Cuando eso pasa, es cuando ingresa un código rojo. ¿Qué sería un código rojo de un paciente que hay que atender ya? La urgencia y la emergencia. Tenemos un código verde y uno amarillo. Ahora, ¿cómo clasificamos los pacientes? ¿Te animás a contar un poquito, Mariela? Claro, sí, por supuesto. Primero estamos, si bien el hospital cuenta con 2 enfermeros activos por guardia, más el médico de guardia, muchas veces hay otros médicos, por supuesto, además de distintos servicios, que lo hablamos más adelante. El código rojo son aquellas emergencias, pacientes que entran con crisis amática, accidentes de tránsito, ACV, una presión elevada. Hablamos de 180. O sea, todo lo que comprometa la vida del paciente, ya sea, por ejemplo, un paciente, para que la gente entienda que no puede respirar bien, se lo atiende primero. ¿Qué pasa cuando otro paciente estaba esperando antes, ingresa, porque se suelen enojar? ¿Qué pasa frecuentemente con el paciente que está esperando, ingresa posteriormente un código rojo y esa paciente queda esperando? ¿Hay algún tipo de quejas? Sí, se suele recibir quejas, por supuesto, es verdad. Como sabemos, es un hospital que medianamente, tal vez, uno mira, tiene una infraestructura pequeña, pero se atienden varios tipos de la emergencia. Consultorio, tenemos también internación, por supuesto. Muchas veces dejamos de hacer internación cuando recibimos un código rojo. Siempre hay que respetar primero la vida de aquel paciente que está en riesgo. Perfecto, y es lo que se hace. Es también determinante entender que la prioridad es atender al paciente crítico. Posteriormente, lo que es la consulta médica, por eso hay horarios de consultorio, pero este hospital tiene emergencia las 24 horas. Bueno, esto es el Hospital de Paso de la Patria y estamos en este momento en la sala de espera donde estamos con pacientes en espera.
El sistema de Paso de la Patria de Hospitales Argentinos es mostrar cómo funcionan cada uno de los servicios del hospital, y cada uno de los servicios van a tener su forma de atención y su forma de atender la demanda espontánea que se presenta en este hospital. Este es un hospital chico y empezamos ahora a mostrar cuáles son las especialidades del hospital. Uno de los servicios que están activos en la ciudad de Paso de la Patria, en el hospital de Paso de la Patria, es el servicio de nutrición, y por eso estamos con la licenciada Pierina. El tema es, vamos a entender cómo llegan los pacientes a la consulta, cuáles son los sistemas de derivación que comienzan en el hospital y cómo llegan realmente a las manos de Pierina. ¿Qué tal, Pierina? Hola, ¿cómo están? Yo soy licenciada en nutrición, estoy a cargo del área de nutrición aquí, y el tema es el siguiente: trabajamos siempre con historia clínica y derivación durante la semana, pues yo estoy de lunes a viernes. Los pacientes se atienden a adultos mayores de lunes a miércoles, y jueves y viernes atendemos los niños, hacemos nutrición pediátrica. Siempre el manejo es así, a través de la derivación del médico. Atendemos con historia clínica para ir registrando bien exactamente la evaluación, el diagnóstico nutricional, y obviamente poder hacer la intervención necesaria y a tiempo. Y bueno, de esa manera nos manejamos. Una de las ventajas competitivas que tiene el hospital, aparte del servicio de nutrición, es que maneja un servicio de diabetes que está en concomitancia con la nación. Pierina atiende a los pacientes en la parte de nutrición de diabetes. ¿Cómo vemos? Hay mucha población en diabetes. La población diabética, ¿cómo puede ajustar en realidad el tema de la atención? Ya sabemos que tiene una dieta específica. Hablamos un poco de cómo llegan a la consulta los diabéticos. Bueno, la verdad que contamos con personal muy capacitado acá en el hospital, que justamente tiene un fichero de historias clínicas de pacientes con riesgo, o sea, pacientes con patologías crónicas ya diagnosticados, pacientes con hipertensión y con diabetes. Lo que se hace es, se trata de mantener, o sea, que estas personas concurran, porque esto no es una novedad, ¿no es cierto? Más de la mitad, en la última estadística que se hizo, más de la mitad de los correntinos tienen problemas de sobrepeso y obesidad, y esto está generando mucho problema. Y como es una enfermedad, digamos que la persona se siente mal, pero no es una cosa que, digamos, no tiene muchos síntomas, lo que se hace es tratar de motivar a que estas personas concurran para poder justamente hacer una intervención, darle un plan de alimentación que cambie sus hábitos alimentarios y que eso se pueda mantener en el tiempo. Pero también el paciente diabético es complicado de manejarlo, porque en realidad tiene más allá de la patología instalada, el paciente diabético no es adherente al tratamiento, y más en el tema de la nutrición. Generalmente son pacientes que tienen una conducta alimentaria no adecuada a su patología, y eso es lo que más cuesta. ¿Cómo haces vos para manejar que los pacientes te hagan caso? Porque el tema es que por ahí no te quieren hacer caso en el tema alimentario. Claro, la verdad que es, bueno, y ahí entran en juego ustedes, los médicos, que son, claro, tipo, para el paciente es muy importante. El médico de cabecera le dice: mira, estos laboratorios, este diagnóstico no tiene buena pinta, digamos, y entonces ahí vienen a mí buscando la solución. Por supuesto, lamentablemente no lo hacen desde el punto de vista de la prevención ya, sino cuando tienen ya una patología o algún síntoma. Pero lo bueno es que, gracias a Dios, da resultado el tratamiento que yo les doy, les voy cambiando la dieta. Tampoco se puede pedir que un paciente de un día para otro cambie totalmente los hábitos alimentarios, pero sí ir incorporando de a poco los pilares, ¿no?, de la base del tratamiento de estas patologías crónicas, donde la nutrición es una base fundamental, porque la verdad que ahí está todo, digamos, aparte de hacer actividad física y esas cosas. Pero lo bueno es que hemos tenido buenos resultados, y por supuesto hay pacientes que sí tenemos que insistir más e ir a buscarlos incluso, pero vienen. Bueno, la última tendencia es ir a buscar al paciente a la casa, porque en realidad hay que contarle a la gente de Paso de la Patria, ya que estamos en el hospital de ellos, acá en Paso de la Patria, que acá funcionaba un servicio de diabetes que era Prodiaba, y ahora se llama Cuidate Chamigo, y en ese plan está incluido obviamente una de las patas más importantes, que es la parte nutricional. La otra pata es la nuestra, la médica, que manejamos el tema de las insulinas y algunas medicaciones hipoglucemiantes. En ese contexto seguimos con el hospital y nos vamos a despedir de Pierina, porque vamos a ir a otros servicios que funcionan en este hospital. Lo interesante
de esta nota y lo interesante de que funcione acá nutrición es que el hospital maneja pacientes crónicos que tienen o diabetes o algún otro tipo de patología que con la parte nutricional es muy bien manejada por acá por la licenciada, así que la verdad es un honor y es un orgullo tener a Pierina en el hospital. No todos los hospitales tienen servicio de nutrición activo y eso es importante reconocerlo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que aprovecho de paso este medio para invitar a toda la gente que quiera venir al hospital. Por ahí no es necesariamente esperar a tener un problema de salud relacionado a no tener un peso para la edad o para la estatura, sino que a modo de prevención. Los chicos tienen muy mala alimentación, aquí he visto en El Paso, aparte del sedentarismo, tengo pacientes que viven a 2 cuadras del hospital y vienen en moto, por ejemplo, y bueno, para rever y cuenten conmigo, yo estoy de lunes a viernes acá, desde la mañana, así que los espero. Bueno, estamos en el hospital con el director, el doctor Claudio Borda. Una de las cosas que tenemos que acentuar en los hospitales son todas las especialidades que funcionan en este hospital. Quizás sería interesante que el doctor Borda nos cuente cuáles son todas las especialidades funcionantes en este momento y cómo llega el paciente al especialista, cómo ingresan el paciente en el prehospitalario, hospitalario y luego llega al especialista, y tenemos muchas especialidades activas que realmente es un orgullo del hospital. Doctor Borda. Hola, buen día Germán, ¿cómo estás? Sí, la verdad que hemos incrementado las especialidades, los servicios en los últimos 2 años, sobre todo. Gracias a Dios ahora contamos con una cardióloga, eso es lo más nuevo que tenemos. Tenemos un servicio de kinesiología, tenemos nutrición, tenemos todo lo que es el área de ginecología, pediatría y la parte de otros servicios como radiología, como el laboratorio mismo, odontología. Es decir, estamos cubriendo de a poquito varios campos. Doctor, ¿cómo llega el paciente al especialista? O sea, ¿cómo ingresa, que tenemos el ingreso de un paciente prehospitalario, que puede ser en ambulancia, o hospitalario, y cómo llega al especialista? Mira, lo que generalmente hacemos es la atención inmediata, depende de las características del paciente. La atención inmediata que se hace en la guardia, con el médico de guardia, generalmente somos los médicos generalistas los que hacemos guardia, y en el caso de que se solicite una interconsulta, nosotros hacemos la solicitud, o la otra posibilidad es que el paciente venga en forma ambulatoria a hacer una consulta con el especialista, y en ese caso ingresa con Marta, que es nuestra encargada de la mesa de entradas, que es la que le anota los turnos a los especialistas. Uno de los orgullos que tenemos acá en el hospital, yo soy parte del hospital, es justamente que tenemos cardiología activa. Tenemos electro, que justamente ayer en una reunión en Casa de Gobierno nos dimos cuenta que no todos los hospitales y salas del interior tienen para hacer electro, y manejamos la patología cardiovascular en un servicio de cardiología con una cardióloga. ¿Cuál le parece, doctor, que son las patologías más prevalentes que se presentan en Paso de la Patria a nivel de cardiología cardiovascular? Mira, lo que más hay, digamos así, es hipertensión arterial, que es una de las patologías más frecuentes en todas las áreas, digamos, o sea, que afecta varios aspectos de la persona, y que nosotros los médicos generalistas le hacemos como el puntapié inicial en el tratamiento, y si requiere la interconsulta se encarga también la cardióloga, en este caso la doctora More, que déjame decirte que ella es una ex residente del Hospital Escuela y tiene la posibilidad de conseguirnos los turnos más fácil en el caso de que se necesite otro tipo de estudio más complejo, sea un Holter, sea un ecocardiograma, o un seguimiento un poco más intensivo del paciente. Bueno, acá tenemos, justamente por tener un electro, podemos en este momento recibir pacientes que estén con infartos, por ejemplo, para que la gente entienda, o anginas de pecho, angina inestable, y son eficientemente detectados y derivados al Instituto de Cardiología. Por eso este hospital tiene la vanguardia, digamos, de tener el servicio de cardiología, y en este sentido también tenemos ahora un monitoreo en pacientes diabéticos. Exactamente, en realidad el gabinete de diabetes del cual se encarga el doctor Rodríguez
lo estamos por apuntalar un poco más todavía con la capacitación que se hizo en la Casa de Gobierno el día de ayer, la presentación de un nuevo programa que va a tener no solamente lo que es atención del paciente, sino que más bien el seguimiento, que es lo más importante para que el paciente no pierda el contacto con el centro de salud, y obviamente la provisión de los medicamentos o la insulina en el caso de los pacientes que tengan esa indicación. Bueno, el plan actual se llama Cuidate Chamigo y funciona monitoreado por la Nación en el Hospital de Paso de la Patria. Es para que la gente entienda un gran orgullo que funciona un sistema nacional y monitoreado por la Nación en el Hospital de Paso de la Patria. Así que bueno, estamos contentos, Doc. Sí, la verdad, en realidad estamos más que contentos, digamos, porque no solamente eso nos afianza, digamos, en lo que es el tratamiento de los pacientes diabéticos e hipertensos, en el sentido de la cobertura que le vamos a brindar, sino que a nosotros nos estimula por el apoyo que estamos recibiendo de parte del Ministerio y también en la formación de un equipo más sólido para el tratamiento de esta patología. Bueno, aparte de eso, el hospital tiene un sistema de internación de pacientes que funciona en el ala posterior del hospital y ahora vamos a ir caminando para ver las instalaciones del hospital y hablar un poquito de los pacientes internados. La verdad es que en internación contamos con una amplia gama de patologías que se puede manejar en este hospital y cuáles son las más... Vamos a preguntarle al doctor Borges cuáles son las que más frecuentemente él ve que ingresan al hospital. Mira, en los últimos tiempos lo que más tuvimos son problemas respiratorios. Neumonía, bronconeumonía es lo que más internamos. Obviamente tenemos pacientes que tienen algunas patologías digestivas que también requieren internación, un seguimiento. Hemos tenido pacientes que tienen problemas neurológicos. Hemos tenido pacientes que le hacemos el seguimiento de una ACV, por ejemplo. Los pacientes pediátricos que podemos internar también tienen la mayoría problemas de neumonía o bronquiolitis y que la pediatra decide internar para hacerle un mejor seguimiento nomás. Bueno, ahora vamos a ver el servicio de pediatría a cargo de la doctora Kowalski, así que nos despedimos del doctor Borda. Muchas gracias, doctora. Gracias a vos, Germán, y a tus órdenes como siempre. Bueno, una de las posibilidades que tiene el Hospital Schiavionetti es justamente la internación. En internación tenemos la sala de hombres y sala de mujeres. ¿Cuáles son las patologías prevalentes que se tratan en el hospital? Neumonías, EPOC, o sea, todas las enfermedades respiratorias, también todas las enfermedades gastrointestinales, y por eso vamos a mostrar en este momento lo que es la sala de internación de hombres y de mujeres. Bueno, estamos en la sala de hombres, que es la sala de internación de varones. En esta sala se atienden todo tipo de patologías. Tenemos pacientes que en este momento no podemos mostrar el rostro por una cuestión de intimidad del paciente, pero en esta sala se internan todo tipo de patologías prevalentes y tratadas en primera instancia. Vamos a mostrar la sala de mujeres. Esta es la sala de mujeres y la sala de internación femenina. En esta sala se internan hasta 4 pacientes femeninas con todo tipo de patologías, que es lo que hablamos. Todas las patologías prevalentes tratadas en primera instancia, o pueden tratarse algunas patologías en proceso de derivación de pacientes. ¿Dónde derivamos los pacientes? Hospital Escuela, Hospital Llano, Instituto de Cardiología. Ahora vamos a ver otra sala de internación. Bueno, estamos en la sala de internación VIP, que es para pacientes que tienen que estar aislados. Es una sala de aislamiento en realidad. Tenemos en este momento una paciente que tenemos internada hace un tiempo, que viene con muy buena evolución, y tenemos parte del servicio que funciona en internación. Ana es la que se ocupa de la parte alimenticia, digamos, no la parte nutricional, sino de distribuir la alimentación, y Mónica, la que se encarga de la parte de limpieza. Así que sería bueno escucharlas, cómo se sienten en el hospital, qué les parece que podría mejorar, si se sienten a gusto o si tienen que hacer algún aporte. Bueno, yo desde ya que, me siento a gusto en el hospital. Me siento a gusto con lo que hago, con lo que le brindo a los pacientes, o sea, el desayuno a los pacientes y desayuno para el personal. Y también el almuerzo. Y no, sí, me siento muy a gusto. Nos conta porque ella es la que nos sirve el almuerzo, así que siempre la vemos contenta. ¿Qué te parece que podría mejorar el hospital? Y no sé, por ahora no, me agarraste medio de sorpresa que no sabría qué decirte.
no sabría qué decirte. Bueno, pero en realidad tu función es la de cumplir la distribución alimentaria, digamos, de todos los pacientes y también del personal, y hasta ahora nadie se ha quejado, ¿sí? No, los pacientes no, al contrario, están contentos con la alimentación que se les da, que se les brinda, o sea que no, yo no he escuchado ninguna queja de parte de ellos. ¿No te piden más comida o algo así por ahí? ¿Es poco, mucho? Y a veces sí, a veces te piden un poco más según cómo estés o cómo estén de enfermos, pero no, están contentos con la alimentación, o sea que se les brinda. Bueno, después vamos a preguntar a la paciente si realmente está contenta con la alimentación, pero vamos a hablar con Mónica. Mónica es la que se encarga de la limpieza y es parte del personal de lo que es el Hospital Eduardo Simonetti. ¿Qué te parece, Mónica, tu función? ¿Estás a gusto? ¿Te parece que algo puede mejorar? ¿Qué pensás? Bueno, doctor, yo la verdad que estoy muy contenta trabajando acá y hago lo mejor posible en mi trabajo. Y lo que más deseo es que todos estén satisfechos con mi servicio. Y en cuanto a los pacientes también creo que están contentos porque no solo, como en el caso de Ana, por ejemplo, tratamos siempre de, por más que yo sea de limpieza, de hacerle sentir bien al paciente acá en el hospital. Bueno, eso es importante porque en esta instancia vemos, acá tenemos también la paciente, en esta instancia vemos cómo hay todo un sistema en función de un paciente. Como todo el sistema funciona en diferentes áreas para que un paciente sea realmente atendido. Esto es Simonetti. Hemos visto lo que es la sala de internación de hombres, de mujeres del Hospital Simonetti. Lo que vamos a ver ahora te va a sorprender. Tenemos una doctora que atiende pediatría y también es encargada de PAMI en Paso de la Patria. Pasa a verla en este momento. Bueno, estamos ahora en el consultorio con la doctora Julieta Fierro. Julieta maneja los pacientes pediátricos y también es encargada de PAMI. Es parte del eslabón de lo que es el Hospital Eduardo Simonetti. ¿Qué tal, doctora? Hola, buen día, Germán, ¿cómo estás? Bueno, la pregunta es, en los pacientes pediátricos, ¿cuál es la prevalencia y las patologías más frecuentes que vos ves en pacientes pediátricos en el Simonetti? En este hospital, bueno, lo más frecuente, lo más prevalente son las enfermedades gripales, ahora en el invierno, digamos, y con este cambio climático, los alérgicos, los broncoespasmos, la frecuencia ha aumentado por los cambios climáticos. Y después, bueno, el tema de las parasitosis, no te digo que es lo más frecuente el bajo peso, pero tenemos casos de parasitosis con anorexia, que si no traen a control, digamos, y a que eso se trate, eso se mantiene, digamos, esa parasitosis y llega a provocar hasta bajo peso por la anorexia y las anemias. Bueno, es importante lo que dice la doctora porque en realidad el tema de las parasitosis, que son muy frecuentes en Paso de la Patria, para que la gente entienda que son bichitos que salen muchas veces en la materia fecal, ¿cuáles son los bichitos más frecuentes? ¿Cuáles son las parasitosis más frecuentes que se ven en Paso de la Patria? ¿Y cuáles son los métodos o cuál es la conducta que debe tener la gente para no contagiarse? Bueno, los parásitos que más frecuentemente encontramos son las oxiuros, que son los bichitos que generalmente dan comezón en la cola. Cuando uno abre la nalga del bebé y revisa la zona perianal, se ve los huevitos o los gusanitos, que son blanquitos, cortitos, digamos. Después están las uncinarias. Los métodos diagnósticos que hacemos, pedimos un coprocultivo, un copro directo o un coprocultivo seriado. Y en eso sale, digamos, los huevos, te informa el laboratorio los huevos de tal parasitosis. Bueno, para que la gente entienda, el coprocultivo es simplemente el análisis de la materia fecal, que ya puede ser por un método directo o seriado en varios días, ¿no? Es importante que la gente sepa que hay una conducta a tener para no contagiarse de parasitosis. Doctora, ¿cuáles son qué percepción o qué podemos decirle a la gente para que se cuide de no contagiarse de parásitos? Bueno, eso es básico, son medidas higiénico-dietéticas o higiénicas básicas, digamos. La criatura, y tanto como el adulto, tiene que lavarse las manos antes de ingerir cualquier tipo de alimento y después de salir del baño, sobre todo si se fue a hacer materia fecal, digamos, hacer popó. Entonces hay que lavarse las manos con agua y con jabón.
lo mismo que debería hacer los adultos. Yo la recomendación que le doy es lavar las frutas antes de consumirlas, lavarlas bien, de ser posible con agua y detergentes, sobre todo las que se consumen con cáscara y no hay que pelarlas. Lavarse las manos antes de ingerir cualquier tipo de alimentos y después de salir del baño. En todo caso, aunque no vaya a hacer popó, hay que lavarse porque es un ambiente contaminado, y más si es que por ahí no se limpia constantemente el baño. Lo otro, ante cualquier tipo de situación, si nos caemos, si estamos jugando, si hacemos deporte, porque nos transpiramos y estamos tocando artículos, y esos gérmenes van quedando en la palma de la mano, en los dedos, y cuando llevamos, aunque sea un trozo de galletita o una golosina, ingerimos los gérmenes a través de esas golosinas que tocamos. Entonces es primordial lavarse las manos antes de ingerir. El síndrome ano-mano-boca. Bueno, la verdad que es un lujo tener a la doctora en el Hospital Simonetti. Es parte del servicio de pediatría porque está otra doctora que es pediatra también, que es la doctora Kowalki. Y también ella, en este momento, también tiene PAMI funcionando en Paso a la Patria. Doctora, ¿qué me puede decir de los pacientes geriátricos de PAMI que se atienden con usted? La alta prevalencia de diabetes, digamos, en el adulto mayor, en el geronte, y la hipertensión. Y por ahí, por el problema de la distancia y la poca accesibilidad, digamos, a los medios complementarios para estudiar algunas patologías, es como que por ahí uno viene, consulta, se le solicita algún estudio que tienen que ir a hacerse en Corrientes, y eso le significa pagar a un acompañante o molestar a un familiar, pagar un remis porque no se pueden manejar en combi o en colectivo, por ejemplo, por su imposibilidad, digamos, y ya no se hacen, digamos. Ahora la ventaja que tenemos acá es la adquisición de la cardióloga, que simplifica mucho nuestro trabajo. Eso es lo que hablamos hoy con el doctor Borda, que nosotros podemos recibir los pacientes con infartos o anginas inestables y los detectamos a tiempo para derivarlos justamente para el tratamiento. Acá no tenemos fibrinolíticos para manejar un paciente con infarto, pero tenemos, gracias a Dios, estamos muy cerca de lo que es el Instituto de Cardiología para que pueda manejar esa patología. Doctora, la verdad que un lujo tenerla y es parte de lo que es el equipo del Hospital Simonetti y para que la gente sepa, en cada uno de los servicios existen profesionales como la doctora que están abocados para tu bien, para su bien. Gracias. Bueno, lo que nos resta ver en este momento es el sistema por el cual ingresa el paciente, que es la ambulancia. La ambulancia justamente va al domicilio del paciente que llama y atiende en primera instancia la necesidad y lo traslada al hospital. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo funcionan las ambulancias o lo que se llama el sistema prehospitalario. Acá tenemos una de las ambulancias que es la que se acerca al domicilio y en este momento vamos a tratar de ingresar a la ambulancia para ver cómo es por dentro la ambulancia. Aparte es una ambulancia equipada en este momento para algunas patologías como infartos o patologías, por ejemplo, accidentes de tránsito, donde se empaqueta al paciente. Esta es la ambulancia que recepciona al paciente que llamó y en ese momento lo sube a la ambulancia. Vamos a ver cómo es una ambulancia por dentro y cómo puede manejar la patología prehospitalaria dentro de la ambulancia. Esta es la ambulancia que recepciona al paciente cuando llama por teléfono o cuando va a un accidente de tránsito. ¿Qué pasa? El paciente ingresa a la ambulancia y es manejado dentro de la ambulancia de esta manera. Tenemos la camilla, tenemos un sistema de oxígeno para manejar la patología respiratoria, tenemos un oxímetro y esto es un oscilatorio para pacientes que en realidad hay que ventilarlos. En los pacientes que van ventilados que se los puede entubar y con esto se le va dando la frecuencia respiratoria y el volumen respiratorio para que puedan llegar a destino. Es importante entender que esta es una unidad UTIM, una unidad que maneja al paciente crítico en lo que es el accidente de tránsito. Y tenemos ahora uno de los choferes que maneja la ambulancia. Y ahora estamos con Alfredo, que es uno de los choferes que maneja la ambulancia con el paciente crítico. Alfredo, ¿cuáles son las patologías más prevalentes que vos encontrás en la ambulancia cuando te llaman por teléfono? Y bueno, generalmente accidentados, por supuesto, todo tipo de cosas, embarazadas, y acudimos rápidamente
a socorrer al enfermo, al paciente en este caso, y una vez evaluado acá con los profesionales, lo traslada a Capital. Bueno, es importante entender que la ambulancia es para urgencia y emergencia, no es para la consulta inmediata, por eso hay un sistema de consulta y de demanda espontánea que es para que el paciente se acerque al hospital. Ahora, en accidentes de tránsito, ¿qué te parece, Alfredo, que pasa en Paso de la Patria? Es muy frecuente el accidente de tránsito, cómo se maneja el empaquetamiento del paciente, cómo se traslada un paciente que recibe un impacto de auto o de moto y es encontrado en vía pública. Bueno, generalmente los impactos de los accidentes son más de moto que otra cosa. Y bueno, esta ambulancia está provista de tablas, por supuesto, oxígeno, collares, que ya todos los choferes dominan, la enfermera dominan todo ese tema, y con la colaboración de bomberos que muchas veces y siempre están con nosotros, se le puede auxiliar rápidamente. Y bueno, después, como le dije, se lo traslada acá, se lo evalúa y se lo deriva a Capital, en los hospitales más a la escuela generalmente. Ahora, es importante entender que Alfredo es parte de un sistema del Hospital Simonetti. Él en realidad es el chofer de la ambulancia y tiene en su rol o su deber es llegar lo más rápido posible al lugar de la atención del paciente hospitalizado. Él maneja el prehospitalizado en el menor tiempo posible. ¿Te ha tocado algo especial que has tenido que pasar con un accidente de tránsito trasladándolo a Corrientes? Sí. Varias situaciones, la verdad, pero está previsto el factor humano, generalmente siempre está. Acá y los muchachos están predispuestos y saben lo que tienen que hacer y la verdad se los socorre bastante bien. Y bueno, situaciones hubo varias, pero gracias a Dios hasta ahora todo fue bien. Bueno, esto es parte del sistema o de un eslabón del Hospital Eduardo Simonetti. Gracias, Alfredo. No, por favor, gracias a usted. Vas a ver ahora cuando ingresa el paciente prehospitalario y vas a ver cuando ingresa del accidente de tránsito, tenemos un servicio que es un servicio de radiología. El servicio de radiología es un servicio que cuenta con toda la tecnología para que a vos te saquen una placa en el lugar donde te hayas golpeado, en el médico, en este caso nosotros, detectemos que puede haber una posible fractura. Este es el servicio de radiología y nos encontramos con Eduardo en este momento trabajando. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Doc? Decime, Eduardo, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que te ingresan a vos acá en Paso de la Patria en radiología? Y en radiología las patologías más importantes o más prevalentes son las neumonías, los traumatismos por accidentes y, bueno, y obviamente que los casos también de problemas osteoarticular, que son, por ejemplo, los que tienen artrosis, problemas de rodilla, de caderas, todas esas patologías. Es importante entender que cuando el paciente ingresa por un accidente de tránsito, el tiempo es crucial y es fundamental.